Bueno, tengan todos muy buenos días. Esta es la séptima clase, el séptimo encuentro virtual, ¿no? que integra este ciclo de ponencias que le dan vida al curso nacional y certificación de entrenadores de la Federación Venezolana de Taekwondo en este difícil 2020 que estamos viviendo, pero que también estamos aprovechando. Para esta ocasión tocaremos un tema sumamente importante de mucho estudio, de mucho análisis y que va intrínsecamente ligado, ¿no?, a todo lo que es la parte psicológica y el manejo emocional y de la inteligencia emocional en el deporte, específicamente en los deportes de combate y en el caso que nos compete del taekwondo. Para ello, para profundizar en este tema, para conocer diversas teorías que ayuden y que le brinden las herramientas a todos los entrenadores, aspirantes a entrenadores, e incluso a los mismos atletas que están participando en este curso, tendremos al maestro nacional Fernando Peña. El maestro nacional Fernando Peña es fundador del taekwondo en el estado de Barinas, entrenador con muchos años de experiencia, formador de grandes figuras del taekwondo de la región occidental del país, específicamente del estado Barinas. Eh, Muchos atletas que han brillado a lo largo de los Juegos Nacionales, del Circuito Nacional de Taekwondo, ubicándose en puestos de honor en, en el sitial histórico, como Douglas Barrio, Juan Cordero, Richard Barrio, podemos citar a Aurora Millán, Jessica Puerta, Beita Garlanchán y muchos más que han pasado por su Ollán en la ciudad deportiva del estado de Barinas. Bueno, son prueba, ¿no?, de un trabajo consecuente de años, un trabajo de equipo de la Asociación de Taekwondo del estado de Barinas. Y bueno, el maestro Fernando Peña ha querido plasmar en este ciclo de ponencias sus conocimientos en este sentido, y no queda más que con este preámbulo pues darle la palabra. Esperemos que este tema sea de mucho provecho para todos y todos ustedes en función de mejorar todas esas capacidades que ya poseen y obviamente optimizarlo en la medida del tiempo, ¿no? Bueno, maestro, un gusto saludarlo, muy buenos días y queda al mando. Bueno, Andrés, muy buenos días. Primeramente quiero dar gracias a Dios por la gracia de estar aquí el día de hoy y disfrutar un día contigo y con todos los participantes en este curso. Y que bueno, Dios le dé todas las bendiciones en estos tiempos tan difíciles que estamos suscitando. Y espero llenar las expectativas, sobre todo aquellos atletas y aquellos entrenadores que están dando sus primeros pasos en este mundo tan maravilloso como es el entrenamiento deportivo, que es un mundo que me ha llenado de muchas satisfacciones, tanto personales como vivenciales. En este mundo me he nutrido de muchas cosas, he conocido a muchas personas y bueno, es maravilloso estar en el taekwondo y cada día, vaya, soy uno de los entrenadores, como tú dices, fundadores, pero que todos los días aprendo cada día más en este mundo donde las informaciones, vaya, cada día estamos alimentándonos. Bueno, ¿hay alguna pregunta inicial para comenzar? Bueno, de entrada, profesor, nos hacemos, nos llega la interrogante, ¿no? Con tanta experiencia, con un dominio de atletas, ¿no?, de diferentes temperamentos, todo lo que implica ser entrenador de alto rendimiento, y todos los roles que abarca un entrenador también, porque no es solamente dar clases, el tema de la planificación, la nutrición. Obviamente surge la parte psicológica, fundamental en un deporte de combate, de contacto, tan difícil como lo es el taekwondo. Eh, ¿Por qué la parte neurocientífica, porque la parte psicológica es ahora un tema que te atañe tanto y que te dedicaste tanto a estudiar?
Bueno, sí, Andrés. Vaya, recuerda que vaya, como que los inicios del taekwondo en Venezuela, pues esas ciencias aplicadas no eran tan conocidas, ¿no? O sí eran algunas conocidas, pero la información no llegaba, ¿no? Yo siempre le digo a mis atletas que ustedes tienen el privilegio de ver un campeonato mundial en vivo y en directo. Nosotros teníamos que esperar que nos llegara un video de VHS o de Betamax, ¿no? Algunos no. El Betamax es el antecesor del VHS. Y muchas veces nos llegaban 3 años, 4 años después esos videos. Entonces, hoy en día esa tecnología, esa ciencia aplicada. Y bueno, siempre la psicología me llamó la atención, me llamaba la atención que muchos psicólogos, sobre todo cubanos, que es donde dan la psicología del deporte, decían que la hipnosis era un doping. A mí me llamaba la atención eso. Inclusive empecé a ahondar en el tema y llegué a que era la sugestión y la autosugestión era muy valiosa y la empecé a aplicar con mis atletas. Y vaya, como que me empezó a dar muy buenos resultados. Pero, bueno, las neurociencias es un conjunto de ciencias que recientemente han aparecido, pues, y han dado muchas respuestas, sobre todo en la parte deportiva y en la parte personal, ¿no? Por ejemplo, lo último que es un dato que me parece muy maravilloso, ¿verdad? Maravilloso y preocupante, ¿no? Cuando una persona está estresada, se activa la amígdala. La amígdala es una zona del cerebro que es la que nos pone a la defensiva o alerta todo digamos, el sistema nervioso. O sea, es la parte donde se produce el estrés. Y entonces, al activarse por el estrés que hay, por decir algo, la pandemia que tenemos y todo ese tipo de cosas, ese estrés va a generar cortisol. Y el cortisol es la hormona del estrés. Pero, más sin embargo, me va a afectar, me va a bloquear lo que llaman los linfocitos asesinos. Los linfocitos asesinos son los linfocitos que me ayudan a combatir todos esos virus y bacterias que atacan al organismo. Entonces, vaya, como que en condiciones de estrés soy más vulnerable. En estos tiempos de pandemia, si una persona llega a estar estresado, no llega a estar centrado, pues corre el peligro de que su sistema inmunológico se deprima y no pueda luchar con esos patógenos como el coronavirus. Pero más sin embargo, me anula la parte racional. Pues, más adelante voy a tocar que tenemos 3 cerebros, ¿no? Según Manlean, tenemos 3 cerebros y uno es el racional. Entonces, no me trabaja el racional tampoco, porque me dejo arropar de la parte del estrés y entonces, por una parte, me deprimo con el sistema, digamos, inmunológico, por otra parte, no estoy trabajando racionalmente. O sea, que como un círculo vicioso, entonces va a haber más preocupación. Si yo llego a saber que no me puedo dejar digamos, contaminar de muchas noticias, porque realmente los medios de comunicación lo que hacen es vender noticias, digamos, de urgencia para vender, ¿no? Que el gobierno ya va a salir, que el gobierno está listo, que nos va a atacar. O sea, parece que dentro de las próximas horas va a haber una invasión a Venezuela. Entonces siempre nos mantienen en la expectativa, nos mantienen estresados. Entonces son situaciones de que en ese círculo de influencia nosotros no podemos hacer nada. Si invaden a Venezuela o no la invaden, nosotros no podemos hacer nada. Nosotros podemos hacer en este círculo de la influencia, que es el círculo donde nosotros estamos trabajando ahorita. Entonces tenemos que preocuparnos más por lo que podemos hacer en este momento que lo que podría pasar por terceros. Entonces,
Vaya, yo lo extrapolo al deporte inmediatamente, esa información yo la extrapolo al deporte. ¿Por qué? Porque sé que mis atletas yo no puedo dejar que se estresen. Yo tengo que tener periodos que yo debo presionar a mis atletas a hacerlo bien. Todo el tiempo un entrenador de alto rendimiento tiene que presionar a sus atletas a dar lo máximo, pero no tanto así, de manera tal de que él viva todo el día estresado, porque tenemos que ver ese, digamos, momento de trabajo, pero de recompensa. Y muchas veces un entrenador novato puede cometer el error de, por ganarse una medalla, darle un mal tratamiento, estresar a sus atletas y sobre todo estresar a un niño, que es la parte que más me preocupa y que yo quiero abordar más en este curso, es la parte de la niñez, porque si no conocemos, yo pretendo como entrenador darle el tratamiento a un niño igual que a un adulto, a un adolescente, entonces estoy cometiendo un grave error. Bueno, profesor, importante todo este preámbulo, importante también siempre darle el contexto, ¿no? a todos los participantes, un tema fundamental, sobre todo como usted lo dice, para la formación, ¿no? Para los programas de enseñanza de los niños, de los clubes, y bueno, gradualmente dirigirlo al alto rendimiento. Cuéntenos un poco ahora, profesor, sobre las competencias que debe tener un entrenador de taekwondo, ¿no? Tema bastante amplio, pero nosotros, bueno, confiamos en que usted lo haga de una manera digerible, de una manera en que el mensaje claro y la intención de esta ponencia llegue a todos los entrenadores. Ok, Andrés. Bueno, tenemos las competencias del entrenador. El entrenador tiene que ser un líder de su gimnasio. Bueno, en el ámbito donde se desenvuelve. Puede ser un club, puede ser una selección del estado, una selección nacional. Entonces él tiene que liderar a sus atletas, porque como él piense, como él actúa y las metas que él se proponga, pues todos van a encaminarse hacia esas metas, ¿no? Por supuesto, si estamos en un club un poco más complejo, porque usted tiene que ver con los representantes, con los árbitros, con el mundo que, digamos, el entorno que está inmiscuido en un club de taekwondo. Entonces, vaya, como que el entrenador que está pensando entrar a este mundo no se puede limitar al que él se va a ver enfocado, sentado en una esquina del atleta. No, él tiene que liderizar todos los aspectos. Y aprender a ser líder es delegar funciones. Porque, vaya, si vamos a una competencia, vaya, como que tengo varios atletas y ya tengo que delegar de que ellos tienen que calentar por sus compañeros, los que no están compitiendo ese día, tienen que hacer calentar a los otros, que los representantes tienen que tener una función, que el delegado, entonces, además de eso, tiene que liderizar toda esa delegación como tal. Tiene que ser un tutor, pero cuando yo veo que esta palabra tutor es enseñar con el ejemplo, porque para tú tutorear a una persona, tú tienes que tener, digamos, una preparación. Entonces, es la preparación, digamos, el mejoramiento profesional que lo tiene que buscar. Si el entrenador es bachiller, tiene que buscar ser licenciado. Si es licenciado, tiene que buscar magíster. Si es magíster, tiene que buscar doctor, porque esa es digamos, los alumnos lo van a seguir. Los alumnos siempre van a tener muchas interrogantes y es más, el entrenador es un orientador de vida de esos muchachos y más adelante lo vamos a ver. Además de, bueno, diseñar programas de entrenamiento, programas de enseñanza, tiene que aprender todas esas, digamos, esas destrezas que ya las hemos tocado en las dos ponencias anteriores. La comunicación y la relación con sus atletas, ser creativo, ser innovador. El entrenador debe ser creativo e innovador, ya que sus clases deben ser, digamos, motivantes para sus atletas cada día. Entonces, para eso tiene que utilizar los recursos y las estrategias que debe estudiar cada día más y que debe prepararse para que sus clases no sean monótonas. Aunque la madre de la enseñanza es la repetición, debemos tener muchas estrategias para que esas clases no sean monótonas. O sea, podemos repetir clases,
en diferentes formas, con diferentes elementos, pero debemos poner esa parte creativa. Debe ser metacognitivo, ahí suscribo lo que dice el maestro Víctor Vargas, que hay tanta información que el entrenador, bueno, dirá qué plan de entrenamiento voy a utilizar, canas estructurales, fortaleza de la rosa, más bien. Entonces, como que un entrenador que ya tiene experiencia dice, bueno, el plan de entrenamiento que más me cuadra a mí o que más me funciona y según mi experiencia es este, y este lo aplico. De hecho, en mi caso, mis planes de entrenamiento son muy diferentes a los que hacen muchos entrenadores. Y entonces ahí entro en el debate. Bueno, ¿por qué tú lo haces así? Bueno, este me da resultados. ¿Qué hago yo? Yo respeto a los principios científicos del entrenamiento. Respeto la ley de Charlie que hablaba más bien. Bueno, más bien se basó en la ley de Charlie, el síndrome general de la adaptación. O sea, debo respetar ciertos parámetros, debo respetar ciertos ciclajes, debo respetar la relación trabajo-descanso, pero debo adaptar eso a cómo me funciona. Entonces debe ser muy metacognitivo. Por supuesto, un entrenador que está empezando hoy en día, pues debe, digamos, poner en práctica todos estos conocimientos y ver qué le va dando, digamos, qué más le funciona. Debe ser comprometido con la sociedad, por supuesto que la triada gobierno, familia y sociedad, nosotros formamos parte de ese triángulo de información de nuestros niños, de nuestros jóvenes, y por lo tanto tenemos un compromiso, no somos un ente aislado, o sea, tenemos una función dentro de la sociedad. Tenemos que trabajar en equipo, y lo mismo lo decía del líder. A veces un entrenador, como que es entrenador de base y le toca ser solamente ese entrenador, pero puede ser un entrenador de selecciones, entonces tiene que trabajar con asistentes, a veces tiene que trabajar con 2 asistentes y tiene que llevárselas bien con ese tipo de personas. Trabajar en equipo no solamente trabajar con sus entrenadores, con su delegado, con su dirigente, con sus representantes, que son personas muy valiosas. Mira, anteriormente discúlpeme el yoísmo, yo trataba de que no involucrara a los representantes en el proceso de entrenamiento. Hoy en día me doy cuenta que yo estaba equivocado, que los representantes son parte muy importante, porque después de muchos años me di cuenta de que un atleta, si tiene el apoyo de su familia, puede ser un atleta exitoso. Entonces, la relación que tenga el entrenador con los representantes es muy importante, y a todos los niveles, no solamente a nivel de clubes. Practicar valores, eso por supuesto está en nuestra moral, nuestros principios como taekwondistas. Conocer de ciencia y tecnología, pedagogía, ahí es donde entra la psicología, la neurociencia. Como que este curso nos abrió la ventana a utilizar estas tecnologías, y todavía, a nosotros nos cuesta también utilizar esta plataforma, pero es lo que hay, lo que tenemos que ser maestros en utilizar las plataformas Zoom, WhatsApp, y bueno, todo ese tipo de herramientas que son muy valiosas para el entrenador. Ser un gestor, o sea, igual, vuelvo a entrar otra vez en el yoísmo. O sea, yo pensaba que iba a solamente estar en una esquina, no, a veces tengo que gestionar recursos, gestionar dónde voy a entrenar, gestionar material deportivo, hacer proyectos, inscribir un club en una asociación y en una federación. O sea, no solamente se suscribe a su ámbito. Por supuesto, si usted es un gerente, lo vamos a ver más adelante, usted puede delegar esa función en representante, puede delegar esa función inclusive en el mismo atleta, porque usted está formando a sus atletas, pero esos atletas usted los tiene cada uno en un rango, y entonces, como que ya no le toca a usted a enseñarle el TEGU 1 o el TEGU 2 a la atleta que está empezando. Ya eso usted tiene que delegárselo a los cinturones azules, los cinturones rojos, ¿ok? Comprometido con la institución. Por supuesto, si yo soy un club, yo tengo que estar comprometido con los lineamientos que me da la asociación y que me da la federación. Y la federación tiene que estar alineada con la Federación Mundial. Para eso somos la parte privada del deporte venezolano. Y finalmente, ser un gerente, un manager. Y entonces ahí es donde iba. Para usted ser todo este tipo de, digamos,
competencias que tiene que tener un entrenador. Tiene que conocerse usted mismo. Si usted no se conoce usted mismo, usted va a pasar por un proceso de crecimiento, que lo que queremos es acortar ese proceso de crecimiento. Y ahí donde yo iba a la siguiente lámina. Nick Herman es un teórico que tiene la teoría de los cuadrantes cerebrales. Como que es un modelo que prácticamente me fascina, este modelo, porque toma en cuenta los hemisferios cerebrales, toma en cuenta el cerebro triuno, toma en cuenta inclusive los talentos de Howard Gardner. Entonces, ese modelo que busca de cómo, digamos, colocar en una forma más eficiente a cada una de las personas, él lo hizo en el ámbito empresarial. ¿Por qué? Una pregunta que yo me hago. ¿Por qué en otros países le dan más preponderancia al recurso humano? ¿Qué puede hacer ese recurso humano? Él trabajaba en una oficina de recursos humanos y aquí en Venezuela uno se da cuenta, ¿qué hace un jefe de recursos humanos? Estarle supervisando, estar levantando memorandos, estar persiguiendo, acorralando a los trabajadores. Y en otros países están buscando dónde es más eficiente. El personal que voy a seleccionar, porque este test de la cuarentena cerebral lo que busca es reclutar las personas más eficientes para que desempeñen un trabajo. Entonces, en esos países lo que buscan es las personas que sean más competentes. Por supuesto, en este test es así como la neurociencia, porque la neurociencia, sus primeros investigaciones fue para personas que tenían algunas enfermedades mentales, algunas discapacidades, niños con síndrome de Down, con Asperger y todo este tipo de cosas, donde llamaban la atención de cómo funciona el cerebro. Entonces se dieron cuenta de que todos esos descubrimientos de la neurociencia, que no quiero, estoy tentado a tocarlo y no lo quiero tocar, porque es un tema muy extenso. Pero vaya, como que es todo la neurociencia, porque cada vez que aplicamos un método de entrenamiento, ese método de entrenamiento, si el muchacho no tiene la actitud, no tiene la información, no tiene, digamos, la motivación, no lo va a ejecutar como debe ser. Bueno, el modelo de Herman es una de las tareas más importantes que tiene el entrenador, es la caracterización de los practicantes bajo su dirección. Y esta le permite vislumbrar el desempeño de sus atletas, le alcanza de las contribuciones futuras, pueden dar a los miembros de la organización. Cuando hablo de la organización, estoy hablando del club, de la academia, de la selección. ¿Qué significa utilizar el potencial humano para el logro de una óptima contribución? O sea, hay que ir más allá, ¿no? Porque los que llegan son muy pocos. Lamentablemente el entrenamiento deportivo discrimina porque solamente van a llegar muy pocos. Ajá, pero ¿qué pasa con los que no llegan? Los que hay que darle la formación de vida para que sean unas personas de bien, y que de hecho el taekwondo les sirve a ellos para superar muchas vicisitudes que se le van a enfrentar a futuro. Posiblemente la primera tarea será del entrenador es cómo opera el delicioso, maravilloso instrumento de la creación que es el cerebro. Herman, en base a su investigación y a sus intereses personales, cuando digo intereses personales es porque lo hizo en una oficina de recursos humanos, ¿no? La fuente creativa de definir todo el modelo de realidad de 4 cuadrantes cerebrales, explicar el proceso de pensamiento creativo con una fusión de los modelos derecho-izquierdo, ya lo hablé, de Sperry y el Zoom Brain o cerebro triuno de McLean, y de Howard Gardner los 7 talentos, 8 talentos de Howard Gardner. Normalmente se hablaba de las 7 talentos, ahora incluye un octavo que es el naturista. Ok, entonces tenemos
los cuadrantes cerebrales, ¿no? Está por el lado izquierdo el lógico o el matemático, o algunos le llaman matemático, y el lado derecho el abstracto. Particularmente les voy a informar que cuando usted mueve la mano izquierda es la parte del cerebro derecho que es la que le da la orden. El cerebro es algo fascinante y trabaja, vaya, como que tiene su forma de trabajar, ¿no? Estas 4 áreas recombinan 4 nuevas formas de pensamiento. La AB, o sea, la de azul y verde, que es la AB, el hemisferio izquierdo, pensamiento realista y un sentido común. La CD, rojo-amarillo, el hemisferio derecho, idealista y kinestésico. Kinestésicos somos los atletas, los que aprendemos con el movimiento. La AD, el pragmático, el que trabaja con las cosas, digamos, lógicas, ¿ok? Las cosas racionales. Y el BC, ¿ok? El instintivo y visceral. ¿Por qué? Porque tenemos una parte del cerebro túnel que es la parte del instintivo, pero incluye también el sistema límbico, el sistema emocional, que es el sistema, digamos, el cerebro más importante y por el que nosotros tomamos todas las decisiones, el 85% de las decisiones. Bueno, quería poner una parte aquí porque tú sabes que la teoría del TEU, que es una parte, digamos, de la filosofía del taekwondo, se basa en eso, en el positivo y el negativo, que también la teoría del TEU es la teoría del Tao, ¿no? Positivo, negativo, derecha, izquierda, mujer, hombre, o sea, todo parte negativo tiene una parte positiva. También recuerden que en la bandera de Corea está, digamos, la S con al azul y rojo, que significa el TEU o el Tao, y los 4 cuadrantes o los 4 pentagramas, que significaría aquí A, B, C, D y C. ¿Ok? Es muy interesante porque si usted se pone a ver, se alinea esta teoría también con la filosofía que tenemos del taekwondo. En esta lámina, aquí abajo, está una dirección de una página donde usted le va a dar clic. De todas maneras, ese link se lo vamos a hacer llegar. Y usted va a poder hacer el test de los cuadrantes cerebrales. Y yo necesito que todos los participantes de este curso hagan ese test y me lo van a hacer llegar los resultados por el chat que vamos a hacer posterior a terminar esta ponencia, porque de ese tema es que vamos a debatir. Quería hacer un repaso de los hemisferios porque, vaya, como que no es tema de esto, lo he tocado en otros cursos que he dado con la federación, inclusive en el curso en el curso anterior lo toqué. Es un tema complejo, pero aquí le dejo la lámina, la tienen que estudiar, ¿verdad? En el hemisferio, digamos, del lado derecho está el lenguaje, los números, la lógica, la memoria, el razonamiento, y la parte izquierda es la parte, digamos, espacial, la parte más intuitiva, la parte más creativa, la parte más imaginaria. ¿Ok? Hay atletas que tienen una tendencia a otro. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que buscar nosotros los entrenadores? El equilibrio y saber por qué tendencia o qué lado de nuestros atletas aprenden para buscar el equilibrio o buscar digamos, la estrategia de llegarle a ese atleta. Tenemos los 3 cerebros de Pont-Magleo, ¿ok? Tenemos el rectilíneo, que es el que trabaja con, digamos, los instintos, ¿ok? Respirar, dormir, que digamos el inconsciente, el emocional por el que tomamos todas las decisiones, y el cortical neocortés, el de la razón. Pero ¿por qué es más importante el emocional para nosotros como entrenador deportivo? Porque el atleta va a llegar enamorado de ese arte marcial. Principalmente el niño porque quiere jugar, el niño quiere recrearse. En cada una de las etapas
va a tener un interés emocional. Si vamos a hablar con un adolescente, pues el adolescente, pues los adolescentes son más arriesgados, quieren pelear, quieren demostrar. Y un adulto, pues, digamos, sobresalir, porque ser valioso en una sociedad es muy importante. Entonces, vaya, como que toda esa formación que se ha dado y cada una de las etapas, como lo visualización es muy importante. Entonces, la parte emocional es muy importante. Y bueno, es por ahí donde yo les decía que nos entran todas las informaciones. Todas las informaciones negativas para el cerebro es algo importante. Entonces, por eso nosotros estamos pendientes de las informaciones negativas, porque de eso depende nuestra subsistencia. Pero le digo más, por ahí es que nos manipulan a nosotros los expertos en neuromarketing, pues nos hacen ver que cuando nos venden digamos, algo es porque lo necesitamos. A veces un teléfono puede ser muy eficiente, puede ser, tener mucha memoria RAM, ¿no? Entonces nos quieren vender, como decían, uno que saca foto bajo el agua. ¿Para qué nosotros necesitamos un teléfono que saque foto bajo el agua? Pero nos hacen que si tú no tienes ese teléfono, tú no vales como persona, tú no vales como individuo. Y nos hacen comprar, digamos, nos manipulan nuestro cerebro a cerrar. Yo siempre pongo el ejemplo de McDonald's. McDonald's, la comida es chatarra, son hamburguesas muy pequeñas, no es comparable a una hamburguesa que venden afuera, que no estoy de acuerdo con ninguna de las ventas de comida chatarra hoy en día. Entonces, pero son más, digamos, más sabrosas, más grandes las que venden el perrero cerca de la casa de ustedes. Pero como en McDonald's te manipulan con los colores, con los juguetes, y entonces los niños están, digamos, pegados a eso y hacen que sus padres los lleven a McDonald's y nosotros llevamos a nuestros hijos a McDonald's y a recibir una alimentación que no es la más apropiada. Pero vaya, es lo que nos vendieron y es lo que nos manipulan y como que nos sentimos como que somos mejores personas comprando ahí. Es lo que nos hacen sentir, nos hacen ver, pero realmente no es así. Por supuesto, nosotros tenemos que llevar el crecimiento personal, debe ser que este 15% de las decisiones sea mayor. Por supuesto, la parte emocional es muy importante porque es la parte de la motivación. Y aquí están los cerebros múltiples de Gardner. Nosotros estamos en el cinético corporal, está el musical, el interpersonal, el intrapersonal, el naturista, el lingüista, el lógico-matemático, el espacial. ¿Ok? El perfil de Herrmann es una representación de 4 cuadrantes. Estilo preferido, siempre va a haber un estilo preferido, un cuadrante preferido. Muestra 3 tipos de preferencia, una primaria y una secundaria. Permite evaluar si contamos con la persona adecuada y si está en la posición en funciones correctas. ¿Cuáles son las cosas que deben hacer para que la persona mejore su actuación en la organización? Y puede ser aportes sustentables en el tiempo y tiene potencial para seguir determinados planes de desarrollo dentro de la organización. Es una herramienta fundamental para gerentes de recursos humanos, porque, vaya, lo coloqué porque Herrmann era un gerente de recursos humanos, capacidad de desarrollo y quienes tienen importante tarea de encontrar, desarrollar, retener personas dentro de su centro de trabajo. O sea, conociendo la personalidad y la función, porque no solamente el atleta va a ser atleta, porque más adelante puede ser árbitro, puede ser entrenador, y ya puedo visualizar quién va a ser el futuro entrenador. ¿Ok? Ok, aquí están los cuadrantes. Ok, ellos tienen una connotación de colores y que me parece maravillosa y le voy a decir por qué. El A, que es el azul, es el lógico analítico basado en hechos cuantitativos. En este apartado quiero que usted se vaya ubicando más o menos dónde usted cree que está. ¿Cuál es su cuadrante? ¿Y cuál es su personalidad? Y también le digo que tiene que ver de los otros cuadrantes, el amarillo, el verde y el rojo, si usted tiene influencia, porque también lo bueno de esta teoría, de estos cuadrantes, que dicho sea de paso, es muy utilizado en Estados Unidos, sobre todo en las empresas,
porque inclusive vale dinero hacer este tipo de estudio. Vaya, como que el test que le voy a presentar es un test, digamos, un test básico, que nos sirve a nosotros como entrenadores, pero ellos profundizan y analizan cada uno de los aspectos de este test. Entonces usted ya tiene que irse, digamos, identificando como entrenador qué cuadrante usted pertenece. Está el verde o el B, organizado, secuencial, planeador, detallado. Está el interpersonal basado en sentimiento estético y emocional. Y está el D, el amarillo, el holístico, intuitivo, entregador, sintetizador. Entonces, ¿por qué esa connotación de colores me parece que es excelente? Porque hay un test de los temperamentos que se sigue utilizando, que hay, digamos, psicólogos y entrenadores que le han dado muy buenos resultados. Yo lo utilicé por muchos años, pero tenía una particularidad que, vaya, la connotación que le dan. ¿Por qué? Porque los 4 tipos de temperamentos son sanguíneo, colérico, melancólico y flemático. Entonces, anteriormente se decía que una persona que era melancólica o que era flemática no servía para el deporte, porque no era una persona muy introvertida. Y vaya, y lo que veo negativo era como que ya lo encasillaba, ¿no? Tú eres un melancólico o tú eres un flemático. Entonces, o tú eres un colérico, una persona agresiva, ya, o sea, lo tipificaba. Y cuando sabemos que de los temperamentos tenemos ciertas cosas, por ejemplo, Andrés, tú hoy te puedes identificar, no sé, el de los periodistas normalmente es el rojo, pero puedes tener, digamos, un porcentaje de azul. ¿Qué me dices tú? ¿En el cual te ubicas? Bueno, obviamente en el rojo un porcentaje del azul y un tanto del lado del amarillo. Del amarillo, sí. Ok. Por supuesto, eso lo estás haciendo tú desde el punto de vista empírico. Lo que queremos hacer desde el punto de vista de un test que está validado. Está validado desde el punto de vista científico, no es un test que se le ocurrió a alguien, no, eso tiene una validación porque se ha aplicado por muchos años. Imagínate, desde el año 95 fue que se viene aplicando, hasta fecha está súper validado ese test. Entonces, y por supuesto es un test muy confiable, porque son los, digamos los primeros 2 parámetros para tú aplicar un test que sea válido y que sea confiable. O sea, tú estás dando una opinión desde el punto de vista, no, yo puedo ser rojo o azul, tengo cierto porcentaje, pero lo que realmente me va a dar cuál es tu cuadrante es cuando tú hagas el test. Y por supuesto, leerlo bien y procesarlo bien. Por supuesto, le voy a decir más. Este test está diseñado para estas personas o todos los participantes del club, desde personas de 16 años en adelante. Si estamos hablando de un niño, pues tenemos que hacer más que todo un instrumento de observación, porque un niño de 5 años no te va a responder una pregunta. O sea, hay que buscarlo o diseñarlo, pero ya existe. Ok, pues en los ámbitos de actuación, en lo que nos interesa, en el momento caliente o en momentos apremiantes, ¿cómo actúan cada uno de los cuadrantes? El azul piensa primero antes de actuar, ¿ok? Y después siente. El verde actúa, piensa y siente. El rojo siente, pero veo que el rojo es el más kinestésico y es donde la mayoría de los atletas se van a ubicar porque nosotros somos kinestésicos y aprendemos con el movimiento. La mayoría de los atletas, eso no quiere decir que una persona verde no sea bueno como atleta o no sea bueno como entrenador, porque lo que estamos del lado azul y verde son las personas que son más introvertidas y las que están del lado amarillo y rojo son las personas más extrovertidas. Pero porque una persona sea muy callada no quiere decir que no sea un atleta exitoso. Yo particularmente tuve un atleta cuando estaba entrenador en Trujillo, no voy a decir el nombre, pero era muy callada, muy reservada. Vaya, como que era al extremo introvertida.
vaya, como que en los años que yo estuve con ella, no pude entablar una conversación con ella. Prácticamente su tono de voz no lo distinguía bien. Esa atleta llegó a ser bronce en un campeonato, una Copa del Mundo en Brasil, creo que fue en el año 95, si no me equivoco, y fue selección de Venezuela por muchos años. Y era extremadamente introvertida. Y así vamos a encontrar entrenadores, que hay muchos también. Y el amarillo actúa, siente y piensa. Eso es lo que usted va a encontrar. O sea que ya nos estamos ubicando qué es lo que yo hago como entrenador, cómo yo actúo como entrenador, pero cómo va a actuar un atleta. Porque ¿cuáles son los problemas que se presentan? Sobre todo por lo menos el rojo, que es una persona que es más impulsiva. Que si tiene un alumno rojo, pueden haber choque. Entonces, ¿qué pasa? Si yo como entrenador soy el líder, que soy el que doy el ejemplo, no puedo dejarme arrastrar por las pasiones y no puedo chocar con un atleta. Y entonces tengo que saberme controlar. Por eso es que le decía al principio de la ponencia que el entrenador debe conocerse primero para después conocer a las demás personas. En esta aquí lámina que quedó en blanco y el test, un pequeño accidente no lo permitió, pero se lo voy a hacer llegar al final de la ponencia. Aquí le hablamos de este es un ejemplo de los cuadrantes cerebrales. Estamos hablando de un 67% amarillo. Y como ven, la persona puede tener un porcentaje de cada uno. Entonces, de repente, sí, mi tendencia es a ser muy comunicador, pero en otros ámbitos soy más analítico. Entonces, cada uno de los cuadrantes, de una u otra forma, nos toca. Entonces, tenemos que saber, es conocernos cuál cuadrante soy yo, cuál es mi tendencia y por supuesto, el crecimiento personal es buscar el equilibrio, que no es cosa fácil. Yo que tengo años con la neurociencia, a veces doy opiniones muy digamos, emotivas y digamos, después digo, no pude, tenía que haber dicho de otra forma. De otra forma, tenía que haberlo dicho por lo menos una vez, eso fue en el 2017. Fuimos al clasificatorio, entonces normalmente nosotros por regla tenemos hacer 2 equipos. O sea, los atletas que clasificaron y el suplente, por si se lesiona alguno o por si ese atleta no quiere seguir entrenando con el mismo ritmo que venía, porque muchas veces el atleta se clasificó y entonces se cree que ya es el número 1, ¿no? Entonces, un representante vino y me increpó, mira, profesor, ¿cómo es posible que usted va a poner un equipo B si más bien los atletas se van? Y yo le contesté de esta forma. Yo le dije, mire, hasta la fecha yo no he permitido que ningún representante se meta con mis decisiones. Y corté eso hasta ahí. Después yo reflexioné, yo dije, yo pude haber dicho eso de otra forma. Ahí le dejo esa tarea. ¿Cómo, de qué otra forma la pude haber dicho yo? Por supuesto, ya con la experiencia, yo reflexioné y lo llamé después aparte. Eso es lo que da de la experiencia, lo llamé aparte, ¿no? Y, padre, le expliqué. Pero en el momento reaccioné muy emotivo, porque me pareció que me estaba atacando en el momento, entonces reaccioné. Yo después con la experiencia lo llamé aparte y le expliqué, mira, vamos a hacer esto así, y vaya, como que limé pereza. Pero en otros años atrás no hubiese hecho eso, como que me hubiese sentido muy bien haber hecho lo que hice. No, yo aquí soy el que mando. Y resulta que no es así, porque nosotros lo que tenemos que hacer es liderizar, trabajar con representantes, ser un líder. Ser un líder es muchas veces tener una cordialidad con todos los actores. Mira, puse varios ejemplos. Este es uno de los tantos. Los que están en inglés me fascinan. Porque hay mucho. Este tema es muy importante y lo va
lo va a encontrar desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista de un entrenador, desde el punto de vista de un empresario. Entonces vas a encontrar estos cuadros de diferentes puntos de vista. Lo importante es que lo analice bien y claro, habían tantos que yo no quería ponerlo todo, pero no puse. Es como la segunda ponencia que quería poner todos los mensajes y no los puedo poner. Bueno, del lado derecho tenemos el realista, el idealista del lado izquierdo, el intuitivo del lado abajo y el pragmático arriba, ya creo que lo había dicho. Y bueno, lo importante de esta lámina es que los cuadrantes, ¿no? El cortical izquierdo, el límbico izquierdo, el límbico derecho y el cortical derecho. El que dice CD, CI, ¿ok? Es prácticamente lo que hemos hablado. Es como para ilustrar mejor lo que venimos hablando. Bueno, como quería hacer esto de lo simple a lo complejo, vaya, con la información que le di es suficiente para un atleta nuevo. Esto va más que todo para lo que voy a hablar ahorita voy a detallar más, pero le sirve más a los entrenadores que tienen mucha experiencia. ¿Ok? Entonces, si el atleta o aquella persona que está empezando no se enrede con esto, ya sabe que tenemos un azul, un verde, un rojo, un amarillo. Y de acuerdo al test, usted se va a clasificar y va a clasificar a sus atletas, por supuesto, porque el test tiene que aplicarse a los atletas, tiene que conocerlos. ¿Ok? El cortical derecho son los llamados expertos. Estamos hablando, el cortical izquierdo, estamos hablando del azul. Personas con pensamiento lógico, analítico, matemático, técnico, cuantitativo, son expertos que se basan en comportamientos, en el razonamiento, datos numéricos basados en hechos para apoyarse en decisiones. El entrenador que le gusta llevar todos los planes de entrenamiento a detalle, ¿no? Pero también es el atleta. ¿Qué tipo de atletas son, no? Que son más callados, más analíticos, no son tan impulsivos. Comportamiento de las personas expertas son fríos, entonces ser frío no es muy bueno en una organización. Calculadores distantes, poco gestuales, gran inteligencia. Es una parte muy importante de los entrenadores. A veces tú ves un atleta que es muy callado. Ese atleta es un atleta reflexivo, entonces tienes que saber que ese atleta está reflexionando todo lo que tú le dices. A veces porque es callado tú no lo puedes etiquetar de que no, que este no sirve, no reacciona. Tienes que tener mucho cuidado con eso. Sentido de humor poco irónico. Bueno, ahí caigo yo también. Generalmente competitivo e individualista. Tipo de profesiones, estamos hablando digamos, el cuadrante general, el físico, el químico, el biológico, ingeniero, médico, matemáticos, abogados. Que de hecho en el taekwondo no solamente tenemos profesores de educación física, tenemos de todo, ¿no? Tenemos abogados, ingenieros, de todo tenemos en nuestra arte marcial. Vaya, como que digamos, desde el punto de vista académico, colocar esta gran cantidad de texto no está bien visto. Pero como que quiero dar mejor una idea de lo que estamos hablando. El azul, bueno, ya que sabemos que son unas personas analíticas, desean conocer y comprender el mundo que los rodea y tiene una visión de mentalidad científica. Mantiene una vista de objetivos realistas. Piensa mucho las cosas, analizando exhaustivamente todos los datos antes de tomar cualquier decisión. Se asegura de que la información sea precisa, completa antes de proceder. Suele ser trabajadores muy aplicados, muy analíticos, que le encantan los datos, cifras, gráficos y detalles. O sea, yo conozco a varios que le gusta esto. Y ahí no les importa realizar cambios, pero siempre es justificado que los perciban mejores. Suelen ser idealistas para trabajos de gestión, datos, procesos, etcétera, etcétera, etcétera. El límbico izquierdo, o sea, el verde, es el estilo organizador, pensamiento estructurado y tendencia a la secuencialización, organización y planificación hasta el mínimo detalle.
quiere conocer el funcionamiento de las cosas. Comportamiento de las personas organizadoras. La próxima ponencia la comenzamos a las 9, Andrés. Sí, señor. Joder, me quedan 15. ¿Ah? Sí, sí. Ok, suelen ser personas introvertidas con alta emotividad y mentalidad conservadora. Comienza este punto otra vez, para en edición no quede así mucho. Ok. El límbico izquierdo es el estilo organizador, pensamiento estructurado y tendente a la secuencialización. Voy a empezar otra vez. Okay. El límbico izquierdo es el estilo organizador, pensamiento estructurado y tendente a la secuencialización. Organiza, planifica hasta el mínimo detalle, quiere conocer el funcionamiento de las cosas. Comportamiento de las personas organizadoras. Suelen ser personas introvertidas con alta emotividad, mentalidad conservadora y fiel, amantes del poder y con tendencia maniática. Tipo de profesiones: gerentes, empresas, directores, planificación, administradores, contables, etcétera, etcétera. Bueno, aquí el rasgo general, esto es rasgo general, no es todas. Perciben el mundo a través de sus valores, de lo que es importante para ellos, buscan armonía y profundizan en las relaciones, defienden lo que valoran con determinación callada y persistente, prefieren decisiones democráticas y respetan a los individuos. Se aseguran que todos los puntos de vista han sido oídos, considerados antes de tomar una decisión. El límbico derecho o el rojo, el comunicador, suelen ser de las personas más idealistas y dispersas de los 4 tipos. Son personas que mueven con alta emotividad, pero a la vez perciben los detalles y estéticas. Tienen una facilidad para la comunicación interpersonal. Comportamiento de las personas comunicadoras: personas extrovertidas, gesticuladoras, habladoras, lúdicas, espontáneas, que reaccionan mal a las críticas. Tipo de profesiones: maestros, trabajadores sociales, enfermeros, comunicadores sociales, periodistas. Ahí entró Andrés. Generan entusiasmo y promueven la participación. Les gusta y buscan compañía de otros. Se acercan a los demás de forma persuasiva, cautiva, innovadora. Suelen derrochar simpatía, buen humor, son optimistas, positivos. El cortical derecho, los estrategas, son llamados los estrategas, personas con más visuales e innovadores, mentalidad holística, o sea, ven todo general, que prefieren razonar sus pensamientos de manera más conceptual, sintética y creativa, su visión más global. Comportamiento de las personas estrategas: personas originales, con sentido del humor, con una capacidad de dialogar, una mentalidad futurista, con gusto de los nuevos retos. Profesiones: arquitectos, compositores, escritores, músicos, pintores. Y bueno, son muy activas, se mueven en una dirección determinada y firme, tienen una fuerte determinación e influencia a los que los rodean, son determinadas hasta obsesivas en su enfoque hacia los resultados, se relacionan con los demás en forma directa, sin rodeo y contemplación. Aquí en este cuadro, como ustedes ven, claramente dice que somos una mezcla de todo, podemos ser una mezcla de todo, tenemos que llevarla al que está en el centro, que es el multidominante, que es el comunicador. ¿Ok? Bueno, esta lámina ya la pasé. El que piensa, actúa. Personalidad del entrenador. Las diferencias individuales entre los entrenadores son previsibles. Ello significa que el comportamiento de los entrenadores influirá de forma diferente sobre un mismo deportista. Por ello es relevante que el entrenador conozca su propia personalidad. El entrenador, por su posición con autoridad, se inclina a los ajustes de la personalidad que deben realizar los jugadores o atletas, ignorando que la interacción de su deportista también un entrenador debe cambiar y adaptarse. Ok. Tenemos el entrenador autoritario. Bueno, la estoy llevando un poco más rápido, pero no se me vaya a colgar el video. Sabe que el Zoom tiene un tiempo limitado. El entrenador autoritario es el más frecuente que hay. Allá, como que si usted lo ubica, es el rojo.
es el más impulsivo. Es el más admirado por los entrenadores jóvenes y por los deportistas que tienen un concepto marcial o militarista de la existencia. Persona de energía exigente, demanda resultados, meta ser obedecido por conseguir los objetivos propuestos. Por lo general suele ser el reflejo de determinada sociedad. Característica: partidario de la disciplina, rígido en el cumplimiento del entrenamiento, no le gustan las relaciones personales amigables, mantiene las distancias, critica a los entrenadores que mantienen otro punto de vista, desprecia a los débiles. Ventaja: consigue un equipo disciplinado, logra un equipo duro, agresivo, favorece una buena forma física, habrá un buen ambiente de equipo cuando triunfa. Desventaja: los jugadores o los atletas sensibles tienen problemas, por supuesto, porque choca mucho. Surgen problemas cuando los resultados lo acompañan. Es temido pero no admirado. La preparación del equipo es simple y repertorio de la técnica es limitado. El entrenador democrático, su estilo de personalidad es participativo. Característica: los jugadores se sienten tranquilos con él, experimentan una diversión a jugar, se preocupan de los problemas de cada jugador, se esfuerzan, usan refuerzos positivos para motivar a los jugadores, flexible en la planificación, a veces demasiado, abierto a los demás sistemas de juego y de entrenamiento. Las ventajas: los jugadores rinden más, el equipo está relajado, disfruta de la competición, buena cohesión de grupo, los atletas problemas se manejan con más eficacia. Desventaja: a algunos les jugarán como débil, dificultad para manejar a los holgazanes, puede perder a los jugadores inseguros. Y el entrenador permisivo suele delegar, eludir, toma decisiones. Características: se toma las competiciones de forma relajada, algo distanciada, prefiere actuar como le dicten las circunstancias, no se pone nervioso fácilmente, maneja los problemas con calma, serenidad y da la impresión de que controla la situación porque improvisa. Ejerce poco control sobre los deportistas, da la impresión de persona fría, poca inclinada a los jugadores, duro. Desventaja: impresión de estar poco interesado en el deporte, los jugadores lo culpan cuando fallan, se resiste a la adecuada forma física. Como ustedes ven, si es verdad que existen estos tipos de entrenadores. Si yo me conozco, que yo soy una persona que no me gusta, tomar decisiones, o sea, soy un entrenador, vaya, como que mi color, que puede ser un verde o un azul, o sea, soy una persona más introvertida. Yo tengo que conocerme. Y si yo me conozco, yo sé que yo tengo que buscar a alguien en el equipo que, digamos, cubra esa debilidad que yo tengo. Bien sea con otro entrenador o bien sea con los mismos atletas. Porque si yo soy un entrenador de que haya como que no suelo delegar, suelo tomar, entonces, vaya, como me quiero dedicar a otra cosa, pero no estar presionando a los atletas, sé que si yo no tengo algún control sobre el equipo, yo no voy a obtener ningún resultado. Me gusta ser entrenador, me gusta estar aquí, pero tengo que buscar un equipo que me cubra. Por supuesto, también pasa con el de primer tipo, que es el autoritario. El autoritario no puede ser tan, digamos, mantener un estrés constante, una presión constante sobre sus atletas. Él tiene que tener una persona ahí, bien sea un asistente o otro entrenador que haga las veces de esa, digamos, parte digamos, emotiva que necesita el atleta, que lo apoyen en ciertas cosas o a ciertos problemas. Y a veces por ser tan autoritario no les llego a mis atletas. Entonces tengo que saberme manejar, saberme equilibrar, lo que le hablaba. Yo soy un manager, un gerente, yo tengo que estudiar todo ese tipo de cosas. ¿Por qué le decía al principio que le quiero ahorrar ese crecimiento personal? Porque si usted es un entrenador permisivo, en cualquier momento el equipo se le vira para usted y hasta lo votan como entrenador. Pero si usted se sabe manejar, usted tiene que saber de que tiene que mantener un control. El mismo entrenador autoritario también puede perder el control del equipo. Porque si usted quiere hacer las cosas y de repente
quiere tomar una decisión que todo el mundo está en contra de esa decisión, el equipo se puede virar en contra del entrenador. Entonces, vaya, en esta lámina es, digamos, el resumen de todo lo que hemos hablado en este tema, ¿no? ¿Me queda cuánto tiempo? No, tranquilo, tranquilo. Ajá. Vaya, como que ¿a dónde tenemos que llegar? Les puedo dar un ejemplo. Si yo tengo, pasa mucho, la puedo hacer la analogía en el fútbol. En el fútbol, muchos, digamos, jugadores llegan a una selección y son unas estrellas. Y resulta que pueden haber jugadores que, vaya, el país o el equipo depende de ese jugador. Y el entrenador, si quiere ser impositivo, puede ser que tome una mala decisión. ¿Por qué? Porque si ese jugador no está formado como debió haber estado formado, la falla no es el entrenador de alto rendimiento, la falla fue en la base. Entonces, usted, al tomar una decisión que sea impositiva, bueno, prácticamente en esos niveles usted va a perder el trabajo. Entonces, tiene que saberse manejar, porque a veces en ese ámbito, vaya, sí, son muy importantes los principios, pero usted ya no puede hacer nada con la formación, porque en alto rendimiento, cuando un atleta llega a una selección, usted no está formando en valores a un atleta. Entonces, muchas veces un atleta llega a una selección de Venezuela con muchas mañas. Entonces, como que usted tiene una metodología de entrenar hasta el último día, comer ciertas cosas. Entonces, en vez de lograr usted un efecto positivo, va a lograr un efecto negativo. O sea, hay atletas que como vienen entrenando ciertas técnicas, es la forma que a ellos le da resultado. Entonces usted viene de hoy para hoy a cambiársela, y si se la cambia va a tener un mal resultado. Entonces, usted como entrenador de alto rendimiento no va a querer tener un mal resultado. Entonces muchas veces vaya, como que tiene que dejar pasar ciertas cosas, ¿no? Tenía un amigo que era jugador de fútbol profesional, y había una anécdota de un jugador que venía tomado, y entonces el entrenador, ¿sabe qué hizo? Se hizo el loco y se metió al hotel, porque si él, vaya, como que se lo encontraba de frente y descubría que el muchacho venía tomado, ¿ok? Tenía que votarlo. Entonces lo que hizo fue hacerse loco. Vaya, algunas personas podrán decir que actuó bien, otros podrán actuó mal, pero lo cierto del caso es que si lo increpaba, en ese momento se iba a formar un lío y posiblemente iban a perder el partido. Entonces no era el momento. Pienso yo que no era el momento. Son temas que son muy delicados, ¿ok? Por eso es que, vaya, no me voy a cansar de decir que la formación está en la base. Si nosotros no le inculcamos valores, no le inculcamos esa formación al atleta, y todo parte, por supuesto, de yo conocerme y conocer a mis atletas y a cada uno darle un espacio, un tratamiento diferente, porque esa es la otra. Muchos entrenadores cometen el error de enseñarle a pelear al atleta como él pelea, y cada quien pelea diferente. El que me diga lo contrario, dígame en su gimnasio qué atletas pelean igual. Ninguno. Yo tengo por lo menos casos de hermanos que parecían que no fueran hermanos, porque empezaron a entrenar el mismo día, las mismas técnicas, las mismas sesiones de entrenamiento, y los sistemas de combate son totalmente diferentes. Entonces, pero el entrenador no puede cometer y quieren pelear igual, porque si usted no va a trabajar sobre la fortaleza y sobre las debilidades de ese atleta, pues usted va a fracasar. Entonces,
Bueno, le dejo esa tarea. Esa es una pregunta generadora. ¿Actuó bien ese entrenador, ese que se hizo el loco, ese que, vaya, por específicamente le voy a decir, eso fue el equipo, le voy a decir el pecado, fue en el Mundial 86, ¿verdad? En ese Mundial, ¿quién era la estrella? De ese atleta estamos hablando, de ese atleta específicamente, que era un atleta que entrenaba como quería, calentaba como quería, era la estrella y a la final no lo podían votar. Y entonces, ¿hace bien un entrenador de alto rendimiento? Muchas veces hay entrenadores que esperan toda una vida por ser entrenador de una selección de su país y no la pueden dejar pasar. Son decisiones que no son fáciles, porque, vaya, yo parto de que primero son los principios. Por supuesto, en el taekwondo poco se va a ver eso. Le estoy dando ejemplos de otros deportes, porque en el taekwondo de verdad que sí nos preocupamos mucho por la misma filosofía de darle valores, de darle, digamos, la importancia a la filosofía. Y entonces, vaya, sí lo vamos a encontrar, pero no es normal que un entrenador deje pasar ciertas cosas. Bueno, Andrés, les quiero dejar este pensamiento de Albert Einstein: conocerse bien a los otros es inteligente y conocerse bien y a sí mismo es sabiduría. Albert Einstein, muchas gracias. La próxima ponencia, que va a ser las 5 esferas de la inteligencia emocional, un tema muy importante, porque si nosotros no tenemos una buena inteligencia emocional, no vamos a tener el éxito que se quiere dentro del deporte y en la vida misma. Muchas gracias. ¿Alguna cosa, Andrés? Bueno, profe, de verdad que es un tema bastante interesante, ¿no? Bastante complejo, pero es fundamental en estos tiempos. Quería aprovechar para ver si me surgieron varias preguntas, ¿no? Y a raíz también del feedback que siempre existe con diversos entrenadores, entonces quería ver si podíamos abordar algunos puntos, todos obviamente relacionados con lo que acabas de exponerme. Entonces, bueno, en principio, esta pregunta me la hizo un entrenador hace tiempo. Me dice, desde el punto de vista psicológico, cómo sacar el máximo potencial de un niño justamente para que no llegue con esas mañas o esas deficiencias al alto rendimiento. ¿Cómo optimizar ese proceso? Bueno, la pregunta es compleja, ¿no? Porque para ser un atleta se tienen que conjugar una serie de factores. O sea, la psicología, la neurociencia no es aislado, no es digamos, un aspecto aislado del entrenamiento deportivo. O sea, usted puede ser el mejor neurocientífico, el mejor psicólogo, pero si el niño no se alimentó bien, en estos momentos de crisis, vamos a ver cosas más adelante, porque la poca ingesta de proteína, de los omega 3, que son como que se forman las neuronas, las conexiones sinápticas, las conexiones neuronales, van a afectar el desarrollo de los niños. Eso más adelante, vaya, estadísticamente, saque cuenta estos 7 años del 2013, que Venezuela está en esta crisis, y más adelante vamos a ver muchos problemas de tipo digamos, de la formación, del aprendizaje, del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo sacar? Bueno, si tengo todos los aspectos, tengo un buen apoyo familiar, un buen apoyo económico, una buena alimentación, una buena formación, un entrenador que conozca,
pienso que todo parte es el entrenador. ¿Cómo lo lleva? Porque si usted, mira, es muy importante la pregunta que tú me hiciste. Hay un niño que se llama Olsen. Sé que el apellido es Olsen. Salía por YouTube video y verá un fenómeno en el pateo y tal, que sé yo. Frederick Olsen. Frederick Olsen. Bueno, ese niño en su primer mundial cadete perdió. Entonces, ese niño supuestamente lo estaban entrenando como una maravilla y no le respetaron sus procesos. Le adelantaron los procesos. Entonces, lo que hicieron, en vez de beneficiarlo, lo que hicieron fue perjudicarlo. Porque usted puede tener, vaya, hacer más no es hacerlo mejor. Es saberlo llevar paulatinamente de acuerdo a su psicología evolutiva, a su evolución, a su madurez. Entonces, es como yo voy a sacar provecho en neurociencia, en metodología de entrenamiento deportivo, se llama las etapas sensibles, ¿no? Donde yo debo estimular aquellas capacidades o cualidades, que por ahí hay un debate que si es capacidades o cualidades, pero vamos a hablar, yo lo conozco más como capacidades coordinativas, sobre todo en la niñez, las etapas sensibles, pero en neurociencia le llaman ventanas. Una ventana es como que se abrió y me da la oportunidad de yo estimular ciertas, digamos, aspectos que tengo que estimular. Por decirte algo, a mí se me abre la ventana de 3 a 6 años, donde el niño lo que aprende es por imitación. Entonces yo tengo que enseñar al niño a imitar. No tengo por qué yo gritarlo, no tengo por qué yo verbalizar nada, porque por la verbalización él no me va a entender nada, porque su mente no le da para eso. Pero si voy ya a los 5 o 6 años, de acuerdo yo le puedo informar ya ciertas cosas, ciertas palabras, o sea, lo tengo que ir llevando poco a poco, porque realmente, ¿qué carga de entrenamiento yo le puedo poner? Él va a ir creciendo, su fuerza se va desarrollando, su resistencia se va desarrollando de forma natural. Por eso es que es muy importante la alimentación. Por eso es muy importante que no hablemos de desarrollo, sino hablemos de estimular eso. Por supuesto, si estamos hablando, por ejemplo, de flexibilidad, tenemos que, ya, como que esa es la etapa fundamental de nosotros, tenemos que lograr que el muchacho logre los 3 splits. O sea, si no lo logramos ahí, después mantenerlo ahí es otro trabajo, mantener esa flexibilidad es muy importante. Pero tenemos que saber, conocer, por decirte algo, yo le quiero sacar el máximo potencial al atleta, entonces le quiero aplicar pesa a los 10 años, no le puedo aplicar pesa a los 10 años. Sabemos que el pico de crecimiento para la mujer está alrededor de los 13 años, de acuerdo a las medidas antropométricas, porque hay que hacérselas, no es que yo estoy especulando. Normalmente a los 13 años y a los hombres a los 14 años. Después de esa edad es que yo puedo hacer un trabajo de pesas con sobrecarga. Y por supuesto, no puede ser, no he montado 200 kilos encima. Tiene que ser paulatina, tiene que ser un plan de trabajo. Entonces, el máximo potencial, yo se lo voy a desarrollar, pero es con los conocimientos que tenga el entrenador. El entrenador tiene que conocer muy bien de todos los aspectos del entrenamiento deportivo. No sé si me hago entender. Perfectamente, profe. Y en este sentido, llevándolo un poco, ¿no?, ahora al alto rendimiento, ¿cómo, en base a lo expuesto, cómo abordarnos a todos estos diferentes tipos de atletas? ¿Cómo hace pedagógicamente un entrenador para lidiar con toda esta cantidad de temperamentos, de formas de ser, ¿no?, en función de cumplir con un plan de trabajo y de que obviamente los objetivos, tanto en lo marcial como en la formación de los atletas y obviamente en el alto rendimiento, que no es otra cosa que lograr las medallas o los títulos o los campeonatos? Bueno, también es muy compleja la pregunta. Le voy a hacer la analogía con el fútbol de nuevo. Muchas veces
hay equipos de fútbol que colocan a un entrenador y fracasa de una vez. Y colocan a otro y tiene éxito. Casi siempre son aquellas personas o que han sido muy buenos entrenadores o han sido muy buenos atletas. Entonces, en ese alto rendimiento usted se va a encontrar atletas muy preparados, ¿no? Que saben más de entrenamiento deportivo, han estado toda una vida en ese ámbito, entonces va a venir a alguien a cambiarle toda una manera de trabajar. Para usted poder cambiar eso, tiene que tener una gran credibilidad. Y entonces, el entrenador de alto rendimiento en taekwondo tiene que tener una gran credibilidad, porque si el atleta no cree en él, vamos a estar claros, un atleta de alto rendimiento quiere resultados inmediatos, no quiere que tenga un proceso de 4 años, no, resultados inmediatos. Entonces tienen que tener una gran credibilidad. Por supuesto, tiene que también los entrenadores de alto rendimiento tener un gran tacto, ¿no? Yo no puedo venir a cambiar toda una dinámica que vienen haciendo mis atletas y la voy a cambiar de la noche para la mañana, porque vaya, el que ha sido entrenador sabe que, sobre todo en la base, llega un atleta que no es suyo, llega a sus manos, y usted queriéndole cambiar todas aquellas cosas que no le parecen que le van a dar resultados en este nivel, el atleta lo que hace es bajar el nivel. ¿Por qué? Porque ese es como que un desaprendizaje y un aprendizaje. Y normalmente el atleta cuando va a competencia se va a defender con lo que ya ha aprendido. Entonces tiene que tener mucho cuidado el entrenador de cómo hace ese desaprendizaje o ese reforzamiento de otros aspectos para poder llevar a ese atleta a que tenga éxito. Por lo general, siempre va a haber una pequeña, disminución de los resultados, porque en ese cambiar cambiar hacia mejorar no es nada fácil. Y muchos atletas, yo lo he visto con atletas a nivel que yo trabajo, que es cadete y juvenil, pero también los he visto en atletas de la selección nacional, que queriendo cambiar, pues cuando salen a pelear es un desastre el combate, queriendo hacer otras cosas nuevas. Entonces hay que ser muy delicado. Y por supuesto, estamos hablando de la parte técnica, pero también es de la parte de cómo me voy a manejar, ¿no? Igualmente, hablando de la parte psicológica, si yo tengo una gran credibilidad de lo que estoy diciendo y debo saberle llegar a esos atletas. Como experiencia, pues tuve mi primera experiencia como la voy a informar porque creo que le puede servir a mucho. Mi primera experiencia como entrenadora, yo era atleta hoy y mañana es entrenador de alto rendimiento. Me dijeron, encárgate del equipo. Entonces, claro, yo tenía esa mentalidad que todavía era atleta, entonces quería como que jugarme con mis propios compañeros que ahora eran mis alumnos. No fue fácil, pero en un momento determinado dice, no, tengo que marcar una línea en que lo que es entrenador y lo que es atleta. Y entonces no es un proceso fácil, sobre todo para el entrenador que está empezando, porque si usted todavía no ha madurado, pues pero la vida es así, la vida lo va a hacer madurar a uno, sea como sea, y los golpes los tenemos que llevar. Esta pandemia nos está haciendo mucho madurar antes, o a muchos alumnos antes de lo debido. Hoy en día estamos viendo alumnos que estaban esperando los 18 años para irse del país, muchos de ellos con 18 años, o sea, no les tocaba, pero les tocó, la vida los llevó a eso. Lo que les quiero reflexionar a los entrenadores que están empezando es que asuman. Si usted está aquí hoy es porque la asociación lo está motivando a que haga el curso y le está viendo algún talento para que sea entrenador. Y entonces tenemos que asumir
Y entonces es muy fácil, bueno, decir todo lo que tenemos, que estamos diciendo hoy, pero otra cosa es aplicarlo. Y aplicarlo es asumir realmente que yo soy ahora un entrenador. Ok, No sé excelente. si... Bueno, profe, para cerrar, ¿no? Quisiera que dieras un breve preámbulo de lo que va a ser la segunda o tu segunda ponencia. Algo breve, ¿no? Para orientar a las personas, de repente para que puedan irse nutriendo un poco y generar en la misma un feedback más interesante de intercambio de preguntas-respuestas. Bueno, vamos a hablar de la inteligencia emocional. Según muchos especialistas, la inteligencia emocional es más importante que el coeficiente intelectual y que los talentos que dice Gardner, ¿no? O sea, usted puede ser un genio, como no voy a hablar, no voy a nombrar el deportista. Vamos a seguir hablando del fútbol. Puede ser un genio en el fútbol, pero como persona, como en su inteligencia emocional, usted no logró ningún éxito, porque usted puede ser, tener un coeficiente de 170, pero se ha divorciado 5 veces, tiene malas relaciones con sus hijos, su vida es un desastre, entonces no tuvo éxito. Entonces, hay muchos atletas que no llegan a ser atletas de alto rendimiento por no tener esa inteligencia emocional, pero principalmente porque no se conocen, no se conocen. Entonces, al no conocerse, muchas veces esas decisiones las toman impulsivamente. Entonces, por supuesto, como le venía diciendo, a alto rendimiento ya el daño está hecho, es en la base, que es lo que más me preocupa. La base es lo más importante. Ok, El lugar de entrenamiento es un espacio donde se van a dar todas esas, digamos, experiencias, donde el niño se va a alegrar, se va a entristecer, se va a relacionar. Y el entrenador es el que va a orientar todos esos procesos. ¿Cómo hago yo que el alumno me pueda, digamos, metabolizar, por llamarlo así, una derrota o un fracaso? Que para mí la palabra fracaso no existe. Las cosas que me hacen crecer. ¿Cómo yo hago para metabolizar eso? ¿Cómo yo hago para tener una autocontrol, que es lo que nosotros pregonamos? Y a lo que queremos llegar es al autoconocimiento. Autoconocimiento es la suma de todos esos principios que nosotros enseñamos: disciplina, lealtad, espíritu indonable, el autoconocimiento, la autogestión de todas esas cosas que nosotros sentimos. Ese es el máximo para mí estadio, no solamente para mí, para muchos científicos de la neurociencia. Yo que soy estudioso de la neurociencia, es el máximo estadio. Entonces, ¿cómo vamos digamos, a crear esas condiciones que se dan en digamos, en ese ambiente que es el entrenamiento deportivo, el gimnasio de entrenamiento donde se dan los entrenamientos deportivos? ok, En eso va la próxima. ok. Bueno, ha sido de verdad un privilegio, ¿no? Una vez más poder impartirles y poder llegar, ¿no? A través de todas estas plataformas tecnológicas a los hogares de todos los que están o le están dando vida, ¿no? A esta certificación nacional de entrenadores, esta vez con el maestro Fernando Peña. Bueno, ya desarrolló con bastante amplitud, ¿no? Esta primera parte de su ciclo de ponencias. No queda más que invitarlos pues a nuestra próxima clase, recordarles que a través de los grupos de WhatsApp y a través de el aula o las aulas virtuales de Classroom estaremos informándoles, ¿no? Todo lo pertinente a cada una de estas clases, algunas actividades complementarias y de apoyo. Recordarles también que para la aprobación de la certificación, ¿no? Debemos entregar un resumen final, un trabajo final, ¿no? El cual estaremos dando todas las directrices, ¿no? En los próximos días. Y bueno,
exhortarlos, ¿no? A que sigan conectados a través de estos procesos que son bastante necesarios, ¿no? Por producto de esta misma coyuntura que vivimos. Y bueno, desearles el mayor de los éxitos, profesor Fernando, de verdad que agradecido por el apoyo, no solamente con su ponencia, por todo el empeño que tanto usted como el maestro José Ángel Mendoza le han puesto para que este curso salga adelante. Y bueno, en nombre de la Federación Venezolana de Taekwondo, de la Junta Directiva y de todo el gremio de Taekwondo venezolano, nuestro agradecimiento por su esfuerzo, ¿no? Por su demostración de compromiso con la federación. Y bueno, no queda más que despedirnos, así que nos vemos en la próxima clase. Saludos. Bueno, muchas gracias, Andrés. Igualmente para ti.